registró el acta y dio intervención a la policía. Es una batalla campal sobre la Panamericana. This is the New York City Police Department. You must remain on the sidewalk. Lamentablemente el presidente Macri habla del diálogo, pero es una gran puesta en escena. Ya está en nuestros estudios Margarita Stolbizer. En un rato vamos a estar dialogando con ella. Contábamos que hay un nuevo Macri, el Macri de mano dura, el Macri que se enfrenta con los sindicatos, antes negociaba, el Macri que se enfrenta con los piqueteros, hasta hace 10 minutos estaba negociando planes sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social, y el Macri que ayer ordena despejar la plaza del Congreso con una represión sobre los docentes, los gremialistas docentes que estaban ahí tratando de armar la carpa blanca. En un ratito te vamos a contar más a fondo qué dicen las encuestas que obviamente están guiando al nuevo Macri en el escenario electoral de este año clave para el futuro del gobierno. Pero, ¿qué tecnologías y qué armas, entre comillas, está dispuesto a comprar el gobierno para despejar el espacio público, para desalojar a los piqueteros? Lo que fue la semana pasada, el desalojo de Panamericana y 197 fue una muestra. Pero el gobierno quiere directamente, Luis Gasulla, tomar la tecnología que se está usando en el mundo hoy para desalojar piquetes y aplicarla acá en la Argentina. Sí, así es. Están mirando fundamentalmente lo que está pasando en Europa, en algunos países de Europa Oriental. Tenemos algunos tapes para mostrar, pero están analizando las fuerzas de seguridad, Ministerio de Seguridad de la Nación, Prefectura, Gendarmería, están teniendo reuniones para comprar distintos dispositivos que ellos dicen que son disuasivos, no represivos. Bueno, mirá el primer capítulo, después te vamos a mostrar, digamos, las distintas tecnologías, porque hay varios capítulos antipiquetes que el gobierno quiere incorporar. Pero lo primero es la organización, de cómo organizar a las fuerzas de infantería, ya sea Gendarmería o Policía Federal, para reprimir a los piquetes, desalojarlos, aislar a los que están liderando el piquete y llevarlos presos. Bueno, esta es una demostración, dice el Ministerio de Seguridad, de cómo actúa la policía alemana para enfrentar un piquete y cómo enfrenta con distintas hileras de infantería el piquete. Y cómo empieza a rodear, mirá cómo empieza a rodear a los piqueteros, a los manifestantes para aislarlos. El país que le están prestando atención, vos lo decías Maxi, es Alemania. Están mirando lo que pasa, cómo actúan las fuerzas de seguridad en Alemania, cómo rodean, y si hay 300 manifestantes, ellos llevan 3.000 policías. O sea, duplican en 10 la cantidad de manifestantes, la fuerza de seguridad multiplicada en 10. Y además, otra de las opciones que está analizando el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, con esta postura más dura, que, como vos decías, después del primero A, es comprar grúas. ¿Grúas por qué? Para evitar lo que pasó en la Panamericana con los autos y tener más cantidad de grúas para levantar todos esos autos. En el piquete también hay el medio, también autos jugando. Pero bueno, estos son casi una coreografía, digamos, enseñarle a la fuerza de seguridad, a la infantería, no plantarse directamente frente al piquete tratando de marchar la típica guardia cerrada de infantería, sino hacer una especie de coreografía especial para ir cercando a los piqueteros. Sí, y no dejarlos actuar. Es lo que están analizando en estas horas, reuniones, prefectura, gendarmería, distintas fuerzas de seguridad, después de 2 desalojos en menos de una semana. Lo que pasó en la Panamericana y lo que pasó en el día de ayer en la Plaza de los Dos Congresos. Mirá esta otra fórmula que toman en este caso de la policía de Ucrania en una manifestación donde fijan varias filas, varias hileras de la Guardia de Infantería que se planta ante incluso una topadora, ¿no? Que viene junto con los grupos de manifestantes. Sí, así es. Este video también lo está analizando las Fuerzas de Seguridad Argentina, el Ministerio de Patricia Bullrich. Es lo que pasa en Europa Oriental, en Ucrania, en la capital ucraniana, y es otro de los videos que está circulando entre las Fuerzas de Seguridad que están viendo qué modelo seguir, qué modelo tomar. Bueno, esto es lo que el otro día hablaban en el Ministerio de Seguridad del arma sónica, de utilizar para dispersar
a los piquetes una especie de cañón que emite un ruido insoportable para el oído humano. Al parecer no genera daño permanente, pero lo que genera es una gran incomodidad y obliga a dispersarse. Sí, obliga a dispersarse, a disuadir, a alejarse. ¿Por qué? Porque lanza el... A ver, pará, exactamente. Mirá, vamos a verlo, sí. verlo. Sí, se llama Long Range Acoustic Device. Es un ruido insoportable que genera que los manifestantes se alejen del lugar donde es disparado ese sonido, y es otro de los instrumentos que el gobierno analiza comprar para controlar las próximas manifestaciones de un año caliente. Esto fue usado por primera vez en el 2009 en Pittsburgh, en Estados Unidos, durante una cumbre del G20, sí, en el año 2009. Y después también se utilizó en Europa, en España, Nueva York también, en Cataluña, ¿no? En Nueva y York, en Nueva en distintas York manifestaciones o en distintos desalojos. Ahí estamos viendo en Nueva York. Habían cortado la calle y van con el cañón sónico, los policías emitiendo ese sonido, bueno, que genera un ruido insoportable para los que estaban cortando la calle. Sí, así es, y después también vamos a ver imágenes de lo que pasaba en España, donde también se utiliza este sistema, como vos decías, de generar un ruido insoportable en el manifestante que se tiene que alejar del lugar donde es disparado. A ver, esto vamos a ver en España también, decíamos, se usó por primera vez en Estados Unidos en el 2009, en una cumbre del G20, después lo usaron habitualmente, o lo usan habitualmente en Nueva York, y esto es lo que ocurre en Barcelona, donde también utilizan ahí el cañón sónico para disipar manifestaciones o piquetes. Esos son en las calles de Barcelona, en España. Exactamente, donde utilizan también el cañón sónico para dispersar algunas manifestaciones. Sí, así es. Y otra de las cosas que está analizando el gobierno con la fuerza de seguridad es una especie de espuma. Ahora lo vamos a ver en imágenes, que tiene que ver también con disuadir a los manifestantes y que se está utilizando en algunos países de Europa. Bueno, claro, a ver, el tema lo del cañón sónico, ¿no? Que estamos viendo ahí en Barcelona, lo podés mostrar. El tema es, acá va a haber una gran discusión, digamos, si genera daño, si no genera lesiones, si efectivamente se puede utilizar en las calles de Argentina, si no se puede utilizar. Bueno, va a haber una discusión sobre ese tema, si el gobierno quiere efectivamente comprar este tipo de tecnología, como dice en el Ministerio de Seguridad. Sí, es un tema polémico, al igual todas estas medidas que sí se utilizan en algunos países en Europa, seguramente en la Argentina, si se terminan comprando estos dispositivos, generará una polémica importante. Bueno, esto era lo que decías del tema de la espuma, es la demostración de cómo se usa esta espuma, que es una especie de espuma paralizante, que también utilizan las fuerzas de seguridad europeas ante algunas manifestaciones. Sí, acá vemos un video en el que lo están probando. Acá la espuma se la están tirando a los propios integrantes de la fuerza de seguridad en Europa. La están probando y las personas quedan, los movimientos quedan, bueno, justamente la espuma provoca que queden paralizados y no puedan actuar como lo venían haciendo anteriormente. Claro, además de los camiones hidrantes que en Argentina se utilizan, o en Chile y demás, están viendo si además van a utilizar esta espuma especial. Así es. El tema del sonido, el tema de la espuma y fundamentalmente también las grúas. Comprar masivas grúas para levantar autos como pasó en la Panamericana. Bueno, algunos van a decir que este es el kit perfecto de la represión, digamos, que Macri está preparando, digamos, en el nuevo estilo de mano dura. Hasta ahora a Macri lo corrían desde entre los propios votantes de Cambiemos diciendo: no me despejás una calle. Habías dicho que ibas a despejar todos los piquetes, y cada piquete que hay en la Argentina o en la Ciudad de Buenos Aires en los accesos van a negociar y a facturar los planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, bueno, hay un acuerdo que se ha cerrado con los grupos piqueteros principales con la aplicación de la emergencia social. Pero no casualmente el gobierno en los últimos 10 días desaloja la Panamericana el jueves pasado, y anoche aplica una represión, más allá de, ahora vamos a discutir si tenían el permiso o no tenían el permiso, la carpa blanca de los docentes, donde efectivamente estaba planeado de que los docentes
sean corridos por la policía. Es decir, que se vea la imagen de la policía que se planta no solamente con los piqueteros, sino también con los gremios docentes. Sí, así es. Nosotros estuvimos hablando con varios dirigentes piqueteros, estuvimos con cómo se organiza un piquete por dentro, estuvimos en el barrio de San Miguel, y lo que contaban los manifestantes fundamentalmente es que algunas de estas modalidades, fundamentalmente lo que tiene que ver con el gas pimienta, ya se utilizó en la Panamericana, que era muy difícil respirar, por eso la utilización de las capuchas, lo que fue en la Panamericana. Esto no lo habían sentido, esta sensación no la habían sentido antes, dicen que se inauguró. Ahora era fuerte ver la imagen de los policías de la Guardia de Infantería echándole gas pimienta a los gremialistas docentes o a los docentes, ¿no? Anoche ahí frente al Congreso de la Nación. Yo decía, Macri se está basando en algunas encuestas que muestran que socialmente, no solamente en los votantes del macrismo, hay una condena de más del 70% de la población a los piquetes. Ni qué decir en los votantes del macrismo, es prácticamente el 90% que están en contra de los piquetes.